Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal, soy David Scors, bienvenidos al curso de física post-newtoniana y estamos ya en la lección novena, me parece, donde por fin vamos a hablar sobre la función lagrangiana. Y bueno, antes de nada, me gustaría hablaros del sueño de Lagrange. Este es Lagrange, matemático del que ya hemos hablado en profundidad en otras lecciones, y él tenía como sueño el poder identificar una función que controlara todas, que codificara todas las características de la física. Una sola ecuación universal y que siguiendo un procedimiento totalmente universal y basado en lógica matemática, pudiéramos derivar todas las ecuaciones de la dinámica y de la cinemática de lo que en aquella época se consideraba, pues el sumum, ¿no? Las leyes de Newton. Ese era el sueño de Lagrange, conseguir esa función. Una función universal. Ya hemos hablado en otros temas. En las lecciones anteriores hemos introducido algunos conceptos que eran importantes para poder entender esta función. Os recomiendo que repaséis las lecciones anteriores, sobre todo la anterior, para poder entender bien esta. Si os interesan todos estos temas, también os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal y así recibiréis notificaciones cada vez que suba una lección. Vamos a recordar, de todos modos, breve recordatorio de lo que vimos en las lecciones anteriores. Y si recordáis, comenzamos de un gráfico donde estamos graficando las coordenadas. Aquí las ponemos en una notación más parecida a la notación tensorial que a la notación de física postnewtoniana, pero bueno, x con un subíndice y latina, si y es igual a 1, estaríamos hablando de la posición de coordenadas x. Si igual a 2 sería y, si y igual a 3 hablaríamos de la coordenada z. Es una manera muy general de indicar las diferentes coordenadas. Pues queremos graficar lo que sucede en un sistema físico, qué es lo que sucede con una partícula o con lo que sea en cuanto a posición y tiempo. Pero de la misma manera que estamos estudiando y estamos mirando gráficamente lo que sucede en un sistema físico con coordenadas y tiempo, lo podríamos hacer también en un espacio de fases, que sería lo más apropiado, donde veríamos el momento y posición. Pero bueno, para este ejemplo nos sirve este gráfico. Y la idea de Lagrange es que si tenemos un sistema físico, que puede ser, como vimos en las lecciones anteriores, pues un oscilador armónico, puede ser también una partícula sometida bajo una fuerza, lo que sea. Si tenemos un sistema físico en un estado A inicial y dejamos que vaya derivando con el tiempo y cambie a un estado B, podemos asociar a esta ruta o a rutas diferentes una función que queremos mantener constante a lo largo del tiempo. Evidentemente, vosotros que sabéis bastante, os podéis imaginar que esa función pues, puede ser la energía, porque la energía se conserva a no ser que introduzcamos fuerzas externas, se conserva en un sistema físico que esté evolucionando en el tiempo. Pero podemos definir una ruta que sí que nos minimiza esa función, que puede ser una función de energía, como vimos en la lección anterior a la función que codifica esas características conservadas del sistema, la hemos llamado lagrangiana. Y bueno, pues la ruta más corta, más estacionaria, la que no modifica las cantidades conservadas de nuestro sistema físico, pues tiene unas coordenadas asociadas, coordenadas de posición, aquí pongo el índice arriba, da igual, y unas coordenadas de velocidad. Aquí en vez de velocidad lo pongo en notación de física postnewtoniana con un puntito aquí arriba que indica la derivada en el tiempo de la coordenada x con el superíndice y. Pero esto es una velocidad al fin y al cabo.
y vimos que la ruta más corta, la ruta estacionaria, esa ruta que no modifica las cantidades conservadas en un sistema físico, que puede ser energía, momento o una combinación de ambas, obedece a la ecuación de Euler-Lagrange que derivamos en las lecciones anteriores, una derivada parcial de esa función maestra, de esa función universal, con respecto a cada una de las coordenadas, y es igual pues a la derivada parcial de esta función con respecto a las velocidades, a las derivadas en el tiempo de las coordenadas y finalmente una derivación en el tiempo del resultado de esta operación. Esa es la ecuación de Euler-Lagrange. Y la ecuación que la ruta, la ecuación lagrangiana que cumple esta ecuación, esta igualdad, es la ruta que minimiza la acción, como ya vimos en las lecciones anteriores. Si no sabéis de lo que hablo, os aconsejo muy fuertemente que visualicéis las lecciones anteriores. Y lo que supimos de las lecciones anteriores es que sabemos que esta función lagrangiana es una función que depende de las coordenadas, de las derivadas de las coordenadas en el tiempo y por consecuencia también es dependiente del tiempo pero de una manera indirecta. Esto es importante. La función no depende directamente del tiempo. La hemos derivado esta ecuación considerando que la función de Lagrange era dependiente de manera directa de la posición y la velocidad. ¿De acuerdo? El tiempo influye evidentemente porque tenemos una velocidad aquí, pero no de manera directa. Podemos sustituir este x con el puntito y dejarlo como una velocidad porque muchos de vosotros seguro que podéis seguir las lecciones si me refiero a las derivadas de las coordenadas con el tiempo como velocidades. Bien, ¿alguno de vosotros sabe cómo construir una lagrangiana, una función lagrangiana que codifica las características conservadas de un sistema físico? Nadie me puede dar una respuesta. Pues bueno, no es una cosa sencilla, ninguno de estos niños lo podría resolver e incluso muchos físicos se las ven y se las desean para poder diseñar lagrangianas que nos describan sistemas físicos complejos. Uno de los físicos que fue muy importante en el diseño de lagrangianas en sistemas complejos fue este hombre que recibió el premio Nobel, Feynman, con sus diagramas de Feynman. Los diagramas de Feynman reflejan cada elemento de la función lagrangiana en sistemas de física de campos cuánticos. Pero no nos vamos a meter con ello por el momento. Además veo que no hay mucho entusiasmo entre los espectadores. ¿Qué podemos entonces introducir dentro de una función lagrangiana? Y vamos a utilizar las definiciones y las suposiciones que hizo Lagrange, ¿no? Esto es una acción, como ya vimos en las lecciones anteriores, que es básicamente una suma, una integral de la función de Lagrange que nos codifica cantidades conservadas y representativas del sistema físico que estudiemos a lo largo del tiempo. Y recordemos que la condición principal que impuso Lagrange fue que la acción se tenía que conservar, es decir, un pequeño diferencial de acción tiene que ser igual a 0. Eso significa que la acción final, después de que un sistema físico ha progresado, la acción que medimos final menos la acción que habíamos medido inicialmente tiene que ser igual a 0, que es como decir conservación del momento o conservación de energía. Es exactamente lo mismo, muy equivalente. Y esta condición implica lo mismo para nuestra función de Lagrange. La función de Lagrange tiene que ser una constante con respecto a las perturbaciones que introduzcamos. Eso significa que las cantidades conservadas de nuestro sistema después de evolucionar menos las cantidades conservadas antes de evolucionar el sistema tienen que ser igual a 0. Esto tiene que conservarse. Tiene que ser un invariante. Y aquí introducimos el concepto de invariantes en física y en matemática. Un invariante es cualquier estructura matemática
que se conserva después de perturbarla de alguna manera. Cambios de coordenadas o lo que sea. Un invariante. ¿Y qué invariantes tenemos en física? Bueno, pues tenemos muchos tipos de invariantes, pero nos vamos a centrar en uno que nos va a servir mucho para poder diseñar lagrangianas. Los números. Los números también llamados escalares. Por ejemplo, el número 4. Aquí. Esto es un invariante. ¿Por qué es un invariante? Porque si intentamos perturbar un número, que un escalar es constante por definición, 4, pues ¿qué va a pasar? Pues simplemente que el valor 4 va a seguir siendo 4 después de lo que haya pasado durante la evolución de un sistema físico, antes y después, es decir, nos va a dar 0, ¿vale? Porque el 4, este número, este escalar, no varía. Y yo sé que es tan simple que parece absurdo. Y os preguntaréis, bueno, ¿pero cómo podemos nosotros derivar ecuaciones como las ecuaciones de Newton a partir de poner números aquí? Bien, pero es que tenemos un pequeño truquillo que vamos a utilizar. Sí, vamos a utilizar cantidades escalares, pero codificadas de la siguiente manera. Vamos a introducir campos escalares. Aquí tenemos nuestro principio de acción y los campos escalares son funciones numéricas que, por ejemplo, pueden depender de la posición o de coordenadas o de cualquier cosa. Los campos de energía potencial son campos escalares. ¿Por qué? Porque un campo escalar en una posición pues nos va a dar un número. ¿De acuerdo? Un número determinado. No va a tener componentes, no va a ser un vector, no va a tener una dirección, no va a tener un sentido, va a ser un número y por lo tanto podemos colocar aquí un número, pero colocamos ese número en forma de campo escalar. Un campo que vamos a denominar phi, que va a ser, por ejemplo, dependiente de las coordenadas de la posición. Es decir, va a haber un número asociado a cada posición del espacio. ¿Vale? Entonces ya veis por dónde va la cosa, que no es meter ahí un 4 o un 8 o un 38. Estamos introduciendo una función que corresponde a un campo escalar. Siguen siendo números, aunque dependan de la posición. Y bueno, pues claro, lo típico es, pues si tenemos un sistema físico, como una partícula que se está moviendo, nos gustaría introducir pues un vector velocidad de esa partícula. Evidentemente ya hemos dicho que nuestras lagrangianas van a depender de la posición, aquí tenemos, pero también de la velocidad. Entonces querríamos introducir algún término que fuera de velocidad. Y podemos decir, bueno, pues ¿qué tal si introducimos dentro de la lagrangiana una velocidad y le ponemos este simbolito aquí con una flecha para indicar que es un vector, que no es un número? Es un vector que tiene componentes. Y esos componentes los podemos introducir en una ecuación de física, en vez de una flechita, los podemos indicar con un superíndice i. De tal manera que si y es igual a 1 estaríamos hablando del componente x de la velocidad, si igual a 2 estaríamos hablando del componente y, si igual a 3 estaríamos hablando del componente z. Pero esto ya no es un invariante. ¿Por qué? Porque depende de manera directa del sistema de coordenadas que estemos utilizando. No es lo mismo este número en coordenadas cartesianas que en coordenadas radiales. Y de hecho, esta expresión de aquí no es una ecuación, sino que son 3, 4 ecuaciones, depende de la dimensionalidad de la que estemos hablando. Y para una lagrangiana tiene que ser una sola ecuación. Una sola ecuación. Esta de aquí son varias ecuaciones porque tiene lo que se llama un índice libre. Esto es un índice contravariante libre. Si queréis estudiar un poquito más este tipo de notación, voy a comenzar un curso de cálculo tensorial donde introduciremos las ventajas de la notación tensorial de Einstein dentro de la física. Todavía no lo he comenzado, pero lo comenzaré en breve. Entonces, huelga decir que esto no es un número, estos son al menos 3. Por lo tanto, no es un escalar, es un vector.
Un vector no es un escalar. No es un número, es un objeto matemático con distintos componentes, como ya he dicho. Y yo os pregunto, bueno, pero tenemos que meter esta velocidad de alguna manera. ¿Alguno de vosotros me puede dar alguna solución? ¿Alguno de vosotros sabría cómo arreglarlo? Tampoco. Estoy convencido de que muchos de vosotros conocéis ya la solución a este problema, pero si insistís en que no lo sabéis, os lo voy a explicar. A partir de un vector podemos hacer un producto. Unos cuantos productos, pero ¿qué tal si hacemos un producto escalar? No sé si alguna vez os habíais preguntado de dónde viene el nombre de producto escalar de vectores. Es que un producto escalar de vectores es una operación que cuando multiplicamos vectores nos da un número, un escalar, un invariante. Entonces, tenemos nuestro vector velocidad aquí, en amarillito, y lo que podemos hacer es multiplicarlo por el mismo. Este no es que sea otro vector, es el mismo. Lo he puesto en azulito, pero para que veamos que no tienen separación, que es un vector multiplicado por el mismo. Y si multiplicamos por producto escalar el vector velocidad consigo mismo, nos da el módulo del primero más el módulo del segundo, que es el mismo, por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Como es una multiplicación del vector consigo mismo, el ángulo es 0. El coseno de 0 pues es 1. Y el producto escalar de dos vectores, el producto escalar de un vector consigo mismo pues es su tamaño al cuadrado. ¿Vale? Es v al cuadrado. Esto empieza a sonar a energía cinética, ¿verdad? Pero bueno, es velocidad al cuadrado. Por lo tanto, esto es muy importante. La velocidad al cuadrado de un vector, el tamaño al cuadrado de un vector es un escalar, es un invariante. Y por eso podemos utilizarlo para introducirlo dentro de las funciones lagrangianas. Y os voy a enseñar incluso un poquito más, aunque en este curso no se trata de introduciros en la notación tensorial de Einstein. También veréis que un vector al cuadrado, una velocidad al cuadrado de este estilo se puede representar de esta manera con los componentes v sub i, v super i de la velocidad. Esto de aquí es una notación que utilizó Einstein, que cuando veáis un índice abajo y un índice arriba que sea el mismo, esto implica una operación de sumatorio del índice y latina. Ahora lo veréis un poquito más claro, pero básicamente la velocidad al cuadrado, el tamaño al cuadrado del vector es igual a este producto. ¿Por qué? Porque este producto, aplicando la notación tensorial de Einstein, es un sumatorio sobre el índice libre, sobre el índice, este no es un índice libre, es un índice, esto se llama contracción de índices, ¿vale? Es un índice no libre, es igual a V1, V1 más V2, V2 más V3, V3. Este enfrentamiento de índices indica que hay que sumarlos cambiando el valor del índice. Y como veis, el componente x de la velocidad por el componente x de la velocidad es el componente x de la velocidad al cuadrado más el componente y de la velocidad al cuadrado más el componente z de la velocidad al cuadrado. Y estas sumas de cuadrados de velocidades es la velocidad, es el teorema de Pitágoras, es la velocidad al cuadrado, la longitud del vector velocidad al cuadrado. El cuadrado de este va a ser igual a la suma de los cuadrados de las proyecciones en las coordenadas x, y y z. Pero esta es una notación muy útil que se utiliza muchísimo en física, por eso la pongo. Así que ya tenemos dos cosas en nuestra lagrangiana. Hemos introducido un campo escalar que depende de las coordenadas, y podemos introducir la velocidad al cuadrado porque también es un escalar, es un invariante, podemos introducirlo y ya estamos definiendo aquí un sistema físico que va a depender de la velocidad de una partícula o de lo que sea y de un campo que está actuando sobre esa partícula. ¿De acuerdo? Muy bien, esto lo podemos poner así, que es mucho más preciso, digámoslo de esa manera, con este tipo de notaciones.
Y podemos hacerlo para cualquier vector también, incluido el vector de posición. Lo mismo que hemos hecho con el vector velocidad, también podemos hacerlo con el vector posición. Así podríamos incluirlo en la lagrangiana y volveríamos a tener lo mismo. El producto escalar del vector posición consigo mismo es el vector de posición al cuadrado, que aquí lo represento como una X. Realmente sería una R si queréis verlo así. Y es ese producto, esa contracción entre los componentes en las distintas coordenadas de este vector de posición, ¿vale? X sub y X super y. Pero realmente esto de aquí se podría entrar, y de hecho entra dentro de la definición de un campo escalar dependiente de la posición. Esto es un campo escalar. ¿Por qué? Porque es un producto escalar. Nos va a dar un número. Y depende de la posición de las coordenadas, claro, es la posición al cuadrado. Entonces, en todo caso, este sería equivalente a este también. De todos modos, lo vamos a mantener por separado así, simplemente como para el ejercicio, para que veáis las cosas que podemos ir metiendo aquí. Sin embargo, esto entraría dentro de la definición de campo escalar. Podemos introducir otros campos escalares que ya son un poquito más de difícil interpretación, ¿no?, sobre el significado. Por ejemplo, podemos incluir un campo escalar que depende de la posición de la partícula y de su velocidad. Y esto ya es un poquito más difícil de entender cómo un campo escalar puede depender de estas dos cosas. Pues puede ser, yo que sé, una partícula cargada eléctricamente que induce un campo magnético y entonces ya depende de la velocidad, esa inducción del campo magnético. Entonces serían cositas un poquito más extrañas, pero que se pueden introducir aquí. Y todos estos términos son muy importantes, sobre todo en física de campos, en física de partículas y cosas de esas, cuando tenemos elementos que son campos escalares, pero que dependen de combinaciones de velocidad y posición. Esto, aquí he introducido la definición de la posición al cuadrado dentro de nuestro campo escalar para dejar una buena definición de qué es lo que puede contener una función lagrangiana. Escalares, que son por definición invariantes frente a los cambios de coordenadas u otro tipo de perturbaciones. Esto es velocidad al cuadrado, un campo potencial, porque depende de la posición, y un campo que, además de ser potencial, depende de la velocidad del objeto que estemos analizando. Y otra cosa que no va a variar es si multiplicamos estos escalares por constantes. ¿Por qué? Porque una constante es un número, es un invariante también, por definición. Entonces, si queremos generalizar la estructura de estas lagrangianas, pues lo que vamos a hacer es, vamos a introducir una constante por cada término, ¿no? Tenemos una constante de color rojo para la velocidad al cuadrado, una constante de color azul que puede ser diferente para nuestro campo, y otra constante de color verde que puede ser diferente a las anteriores, aunque las llame K, las pongo de diferente color, y que corresponde a este campo de aquí. Y así ya tenemos una expresión bastante más general de los componentes, de las cosas que tiene una lagrangiana y ya veremos que tendremos después que interpretar el significado de cada componente. Y finalmente concluimos que nuestra función de Lagrange, esa función con la cual soñaba Lagrange, está compuesta de invariantes hechos de velocidad y de posición. ¿De acuerdo? Velocidad y posición. Invariantes. Y es la mejor manera de construir lagrangianas. Aseguraos de que lo que estáis poniendo sean escalares, sean invariantes. El mejor ejemplo es, por ejemplo, la derivación de una teoría general de la relatividad por parte de este hombre, ¿cómo se llamaba? Que generalizó las teorías Mond de la relatividad para no incluir la materia oscura, y también generó las ecuaciones de termodinámica de los agujeros negros.
tengo por ahí en el curso de relatividad especial. Os voy a dejar unos enlaces a los cursos más importantes, tanto en la descripción del vídeo y en algunos casos al final del vídeo también, para que podáis consultarlos. Pues él partió de una lagrangiana hecha exclusivamente de campos que sustituían la presencia de la materia oscura y generó ecuaciones de relatividad general de teoría modificada de la gravitación en base a un correcto diseño de la lagrangiana, y eso le aseguró todas las propiedades de conservación de la energía y momento requeridas para toda buena teoría física. Todo esto, como veis, está pensado para codificar las características fundamentales de un sistema físico, como ya veremos en las lecciones siguientes. Esto codifica un invariante basado en la velocidad, esto codifica un invariante basado en la posición y esto codifica un invariante basado en la posición y en la velocidad. Entonces, ¿en qué consiste específicamente la función lagrangiana? Pues bueno, pues es una función que codifica invariantes. Hemos definido ya en esta lección una serie de invariantes muy importantes. Y ahora tenemos que interpretarlos. Pero esto lo dejaremos para la siguiente lección. Pues muchas gracias por vuestra atención, os invito a suscribiros a mi canal, pinchando en el ratoncito que veréis aquí. Os dejo aquí un enlace al curso de relatividad especial de Einstein que tengo en mi canal y un enlace a la lección anterior, que es importante visualizarla para entender esta. Muchas gracias y hasta la siguiente.